Hablando de presunto espionaje, en las próximas horas el gobierno va a presentar una denuncia penal contra la decisión del ex agente de contrainteligencia de la CIDE, Rodolfo Tailade, de mencionar las conductas y las actividades de la custodia de la esposa de Manuel Adorni. Repetimos, están analizando la posibilidad de hacerlo o desde el Ministerio de Seguridad o desde otra dependencia del Gobierno Nacional o incluso que la denuncia sea presentada por el propio Adorni y su esposa. Facundo Chávez, quizá tenés más información en este sentido, ¿no? Hasta la semana pasada iba a ser del Ministerio de Seguridad la presentación de la denuncia. Efectivamente lo que hizo Rodolfo Tailade fue relatar con mucha precisión todo lo que hizo la esposa de Manuel Adorni, y esto generó mucha alarma y sobre todo preocupación por este tipo de información que difundió en medio de la sesión que dio en la Cámara de Diputados Manuel Adorni en su informe de gestión. Ahora, yo voy a ir enseguida con mi comentario editorial con la pregunta. La tormenta ya pasó, pero me gustaría pelotear rápidamente, pero de manera contundente, cómo funciona el sistema de custodias en la República Argentina, sobre todo para cargos sensibles. ¿Me acompañan Luis Gasulla y Silvina y Facundo? A ver, una decisión aparte es la custodia del presidente de la Nación. A esa custodia la tiene que decidir y cumplimentar la Casa Militar. Y la información sobre eso es secreto de Estado. Continuamos. ¿Cómo funciona el sistema de custodias de nivel 1? Hay un solo nivel 1 y solo corresponde a la custodia, en este caso de la vicepresidente Victoria Villarruel. Y después hay unos pocos ministros y secretarios que están metidos dentro del sistema nivel 2. Tiene que ver por el nivel de riesgo y la seguridad del gobierno. Uno es el jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni. Otro es el ministro de Defensa. El tercero es la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El cuarto es el secretario de Seguridad y el quinto es el secretario de Narcotráfico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Manuel Adorni puede tener custodia y toda su familia puede y debe tener custodia, a menos que él se niegue. Y además, por disposiciones y normas de la Policía Federal, todos los funcionarios nivel 2, entre otros Adorni, firman dos documentos, uno de compromiso y otro de confidencialidad. Luis, lo hablamos esto en la producción. Sí. El de compromiso incluye cláusulas en el que el funcionario se compromete a seguir las reglas y el protocolo de su custodia. Por ejemplo, avisarle siempre a su custodia cuando sale él, su mujer y sus hijos, ausentarse sin aviso. Y el otro es un contrato de confidencialidad y el deber de confidencialidad recae en especial sobre las custodias, ¿no, Luis? Sí, exactamente. Bueno, esto pasó y fue muy polémico y se habló mucho en su momento, ¿te acordás? Con el asesinato del fiscal Nisman. ¿Qué es lo que decían? No, porque no respetaba el régimen de las custodias, no se dejaba cuidar. Bueno, esto hay un protocolo. También se habló con el intento del ataque del asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. No se respetaba el cuidado de los custodios. ¿Quién estaba custodiando a la vicepresidenta? Es importante el respeto de las reglas para que no pasen estos hechos. Y además para que no se haga inteligencia interna. Si está bueno o está malo que vaya a las 4 de la mañana o a las 2 de la mañana o a las 12 con sus amigas a tomar un café o lo que sea. Ahora, si tiene la obligación de ir con sus custodias, hay una discusión acá. ¿Se puede mover como cualquier persona? Por ejemplo, la mujer de un jefe de gabinete. Desde el punto de vista de la norma y el protocolo de la Policía Federal, sí. Una última línea, así ya voy al comentario, Facundo Chávez. Una mirada, un análisis, te diría yo. Acá lo importante, Luis, es Rodolfo Tailade, la figura de Rodolfo Tailade, que nos tiene acostumbrados a este tipo de información y me parece que el gobierno tiene decidido enfrentar estos operativos que aparecen y esta información extraña que aparece en boca, por ejemplo, de Tailade o de figuras como
como Marcela Pagano, ¿no es cierto? Ahora nos vamos... rara. Claro que sí. Ahora nos vamos a referir a eso. Porque a mí me parece que te denuncie Teljade es un activo, es un regalo para el gobierno, pero es una mirada mía. La pregunta de fondo, a esta hora, que se hace todo el mundo, fuera y dentro del círculo rojo, fuera y dentro del gobierno, y vos también, es, ¿la tormenta ya pasó? La tormenta económica y política. A ver, encerrados en un pequeño, pero compacto, te diría, círculo de confianza, Milei y sus incondicionales, que son pocos, se autoconvencen de que la tormenta ya pasó. La economía crece. Es decir, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece. Argentina, en este contexto mundial, fue el que mejor se desempeñó en términos de apreciación del tipo de cambio y en términos de caída de la tasa de interés. Por ende, la demanda de dinero en Argentina se está recomponiendo. Consecuentemente, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación. Por lo tanto, vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y no tengan dudas que el liberalismo va a salir adelante. Para ilustrar este momento, la idea de que la tormenta ya pasó de parte del gobierno, nada mejor que la vehemencia, yo lo vi, ¿vos lo viste? Interesantísimo, ¿eh? Con la que ayer el asesor del presidente en el Consejo Económico, Miguel Boyano, argumentó, a ver cómo decirlo, la, según él, ¿no?, asimetría de los medios para cubrir, por un lado, el caso Adorni y por el otro, el escándalo del sistema de importaciones de la República Argentina, que se llama CIRA. Interesante. Pero, a ver, mucha gente nos está viendo y nos está escribiendo mientras que hablamos. ¿Pero alcanzará la defensa cerrada y sin autocrítica y el ataque, a veces furibundo, al periodismo para salir del laberinto en el que se metió el gobierno desde hace casi 2 meses, cuando se publicó la foto de la mujer de Adorni visitando la tumba del rabino de Lubavitch? Dijo lo de Adorni recién. Presidente, no se vaya. Alcanza lo que dijo Adorni. Alcanza. Suficiente, chorro, corrupto. ¡Ahora la sala! Alcanza, Karina, con lo que... Bueno, ¿alcanzará esa reacción? Depende de quién y cómo lo analice. Hoy, en la reunión de producción, yo les comentaba que si uno le presta atención solamente a la administración Milei, lo que pasó en la semana fueron todas estas buenas noticias. Cortito, pero contundente. Se trata del resumen que subió el propio Adorni a su cuenta e incluye la presentación de su informe en diputados, la sanción por más de 21.000 millones de pesos a la fraternidad por incumplir la conciliación obligatoria durante el último paro federal. Guarda con esto, porque la próxima es el kit de personería, ¿eh? La aprobación para beneficiar con el RIGI al proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno, que implicaría una inversión de 500 millones de dólares. El dato del aumento de más del 6%, es mensual, ¿no?, del turismo receptivo en marzo. Y la publicación por parte del Ministerio de Salud, entre otras cosas, de un nuevo reglamento para los médicos residentes, en el que se va a dar prioridad a los profesionales con formación de grado, completada esa formación en la Argentina. Sin embargo, quizá una de las medidas más adecuadas que haya tomado el gobierno en las últimas horas es la reapertura de la sala de acreditación en la Casa Rosada, porque así corrige, a mi entender, una reacción desproporcionada frente a la controvertida decisión de un periodista o de un programa, en este caso de TN. Las grabaciones dentro de Casa Rosada, en lugares donde no se podía grabar, grabaciones que fueron claramente clandestinas. Se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolos y había que revisar los lugares por donde se había filmado y lo que todos vimos por televisión. Y bueno, entiendo que está todo en proceso para que el lunes se reabra. Modificaciones va a haber seguro, digamos. No está claro que no se puede permitir que nadie que filmen en lugares que no está permitido, porque de hecho la resolución está prohibido taxativamente en la normativa. Bueno, hay un debate con sordina, no muy extrovertido, en la mesa política del gobierno. Se discute si Milei tiene que insistir con adjetivos como basuras inmundas, seres despreciables, zurdos resentidos, psicópatas, imbéciles, para escribir a los periodistas, a los economistas o cualquier figura más o menos relevante que no piense como el gobierno, o si tiene que volver al modo Milei de agosto del año pasado. El mismo Milei que anunció que iba a dejar de insultar para poner el acento en el debate de los proyectos de país. Digamos, voy a hacer esto, voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Había un señor que fue presidente
que, digamos, era un insultador serial, le decían el loco, y fue el que transformó, digamos, la educación argentina. El señor se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Interesantísimo para discutir con la mesa. Ya llegó Gabriel Slavinsky, ya saben, está Silvina Martínez, Facundo Chávez, Agustina Girón. Por ahora se impone la idea de continuar con el mismo tono, pero sin saturar. Los dos argumentos que sostienen, sigamos con esto, no todos los días, pero sigamos, parecerían ser compartidos, tanto por Karina Milei como por Santiago Caputo. Y mezclan, a ver, ¿cómo te podría decir? Lo humano con la estrategia para su reelección. El argumento humano es, Javier es así. Viene con el combo, digamos. Y el otro argumento es, todavía falta 1 año y medio para las presidenciales. Entre uno y otro argumento, esta semana se conocieron algunos gastos inapropiados en los que incurrió la empresa pública Nucleoeléctrica mientras era presidida por Demian Reidel. Gastos sumados, y durante 2 años, que llegan a $300.000 que fueron acumulados y registrados en una única cuenta corporativa. Y hay que aclararlo, no se trató de ninguna denuncia de un periodista o un dirigente opositor. La tomó después una dirigente opositora. Fueron aportados por el informe de la jefatura de gabinete como parte de la presentación del miércoles. Por lo pronto, Reidel, casi inmediato, se defendió así. Ante las versiones periodísticas, aclaro, mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. 0 discotecas, ni servicio de playa, ni free shop, ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es de una mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investiga hasta el último peso, mi actividad fue exclusivamente laboral y ya está disponible. Yo no tengo nada que ocultar. El ministro Luis Caputo intenta no meterse en este tipo de disquisiciones, viste que no se mete en estas cosas. En cambio, machaca con la idea de que la tormenta ya pasó basada en los siguientes presupuestos. Lo voy a hablar en 1 minuto, en 2 minutos, lo que sea, con Martín Redrado en cuanto llegue. Primero, la baja de inflación de abril, que se ubicaría entre un 2,4 y un 2,5%, casi 1 punto menos que la de marzo. Segundo, la posibilidad de que la inflación de mayo empiece con un 1. Y luego, la expectativa de repunte de la economía en general, del crédito y de algunos sectores que venían en caída. Por ejemplo, la industria y la construcción. Las últimas encuestas de humor social de las consultoras más serias, que todavía no fueron publicadas, no mostrarían mayores cambios con respecto a las conocidas en marzo. Para poner un ejemplo, la de Aresco, a cargo de Federico Aurelio. Mostrame algunos cuadros, por favor. Ahí está. Le da un 40% de aprobación a la gestión Milei. Hay un 75% respondiendo que le costó mucho más llegar a fin de mes. Hay un 67% reconociendo que tuvo que endeudarse para pagar gastos. Hay un 34% afirmando que tiene buenas expectativas económicas. Y hay una amplia mayoría contestando que los problemas que más le preocupan tienen que ver, obvio, con la economía. ¿Qué problemas? Los vinculados con el trabajo, la actividad económica, 39%, con la inflación, un 21%, el delito y la inseguridad, un 19%, la corrupción, un 13%, y el acceso a la salud y la educación, un 7%. Y fíjate qué interesante, en esta encuesta, en la de Catraver también creo, tampoco parecerían haber variado mucho los índices de responsabilidad que le achacan a las distintas gestiones sobre los problemas económicos del país. La de Aresco dice, la de marzo, el 43% le echa la culpa al kirchnerismo todavía de los problemas del país, el 35% a Milei y el 10% al gobierno de Macri. Pero más allá del humor social, hay en Milei y Caputo la idea de que, ¿cómo decirlo?, no están siendo suficientemente reconocidos, por ejemplo, por la baja de la inflación, los índices de crecimiento promedio de la economía y el orden macroeconómico alcanzado. También se quejan de los medios porque dicen que algunos medios presentan, escuchen esta cifra, el ahorro de $5.600 millones en subsidio a la energía como un aumento de tarifas puro y duro. Obviamente es un beneficio injustificado que tenían
casi 1 millón de usuarios, 900 y pico de mil. Algunos ubicados en lo más alto de la pirámide social, especialmente en el AMBA. Para responder a eso, ¿sabés qué hacen los convencidos de Milei? Suben a las redes una parte de un monólogo de Jorge Lanata, publicado en 2016, que no tiene desperdicio. ¿En qué país el Estado le paga a la gente la luz? ¿O le paga el gas o le paga el bondi? Yo no conozco ninguno. Durante 12 años pensamos que era normal. O nosotros, o la pone el Estado. Si la pone el Estado, se multiplica la inflación. Si tomamos deuda, se multiplica la deuda. Pero es plata, o sea, lo que no pasa es que el gas, la luz o el bondi sean gratis. Qué interesante, ¿eh? Ahora ya está todo el mundo convencido de esto. Pero ahora mismo los principales estrategas del gobierno cuentan con la invalorable ayuda de, a ver, ¿cómo llamarle? Cachivaches, como Rodolfo Teljade, ex director de contrainteligencia de la CIDE. Hay pocas alimañas más bajas en los sótanos del poder. Y el hombre que más hizo denuncias contra dirigentes no kirchneristas sin lograr ni un solo procesamiento, ni uno solo. Decenas de denuncias, el otro día lo presentó Silvina Martínez. Es una especie de grupo de tareas sucias que revolea sospechas, pero jamás dijo una palabra sobre las decenas de hechos de corrupción que atravesaron los gobiernos de Néstor y Cristina. Ahora este ser de luz impoluto habla sin solución de continuidad sobre los servicios de custodia oficial de la mujer de Adorni. Hay que discutirlo, ¿eh? Y se excita el tipo porque dice que el Ministerio de Seguridad lo va a denunciar por presunto espionaje ilegal. Efectivamente, anunció el gobierno que me va a denunciar por espionaje. Ayer cuando yo le hice la pregunta, es decir, le marqué un poco el contexto y la pregunta fue ¿cuál es el riesgo, la amenaza que sufrió su esposa y su grupo familiar para que tenga asignada una custodia de 6 policías federales? Él tuvo durante 1 año y medio custodia como vocero que tampoco le corresponde. Tampoco le corresponde por norma, por ley. Pero la esposa mucho menos, 2 años y pico ya, casi 2 años y medio, que los argentinos le estamos pagando la custodia de 6 policías federales a la señora de Adorni. Bueno, muchos temas apasionantes para discutir. ¿La tormenta ya pasó, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches. No, creo que no. Me parece que